Vamos a analizar el primer caso de la empresa Kodak. Esta es un claro ejemplo de organización que no logró adaptarse a los cambios del entorno. Por más que llevaba mucho tiempo en el mercado, pues esta empresa cayó en bancarrota. Empecemos por los errores de visión. Pues Kodak carecía de una visión transformacional, que es aquella que no solo reacciona al cambio, sino que lo anticipa y lo lidera. Sus principales errores fueron no impulsar la cámara digital que habían fabricado por temor a afectar sus ventas de los rollos fotográficos. Protegían mucho en su negocio, que su principal producto era los rollos fotográficos, y no querían innovar. No interpretó los cambios que venían haciendo los consumidores, que pues que ya no imprimían las fotografías, sino que pues ya todo era digital. Y pues tenían un liderazgo del 85% del mercado, y esto le generó un exceso de confianza. ¿Por qué falló su gestión del cambio? Principalmente por tres razones fundamentales. La alta gerencia subestimó la velocidad de la evolución que tenía la tecnología y no vio la digitalización como una amenaza real. No transformaron su modelo de negocio por miedo a reducir sus ingresos que tenían en su momento. Tenían una cultura organizacional rígida, orientada en la explotación del negocio existente, y no veían hacia el futuro. Falta de direccionamiento estratégico es muy determinante, ya que es vital para analizar el entorno y generar ventajas sostenibles. Coda falló en estos puntos. No analizaron adecuadamente el entorno tecnológico. No identificaron amenazas ni oportunidades. Se vieron como fabricantes siempre de películas y no como empresa de imagen digital. Finalmente, hubo cinco factores internos que actuaron como freno para el tema de decisiones, para la toma de decisiones, perdón. Entonces, estos factores fueron, tenían mucho miedo a perder sus ingresos de este negocio tradicional, tenían esta cultura rígida, tenían un exceso de confianza por llevar tanto tiempo en el mercado, tenían un enfoque de beneficios de corto plazo y subestimaron los cambios tecnológicos pues que venían avanzando de manera acelerada. Buenos días, mi nombre es Efraín Jaramillo, Luján, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto. Bueno, voy a hablarles sobre el segundo caso, que es sobre la disolución de General Electric. Fue una compañía fundada en 1892, fue sinónimo de grandeza, de poder, fue una compañía que se catalogó entre las más valiosas del mundo. Entonces también vamos a hablar por qué llegó a la disolución. Uno de los errores principales fue la mala estrategia financiera de gestión pues, a largo plazo, por lo menos el exceso de deudas para financiar y las adquisiciones de expansión. ¿Qué quiere decir eso? Que invirtieron en muchos sectores y ellos esperaban respuesta trimestral, o sea, ganancias a corto plazo, sin tener en cuenta que el proceso de ellos iba a ser lento, generando pérdidas y éxito en su proceso. También el tema de las recompras en acciones, en donde ellos decían invertir, pero perdieron también la prioridad en reducir su deuda, dando también esa inestabilidad financiera. Por otro lado, en temas de gestión del cambio, ellos decidieron diversificarse en muchos sectores, tanto como el industrial, el financiero, salud, en medios de energía, perdiendo como la identidad de la compañía.
y no teniendo también como esa competitividad clara, basado en que se enfocaron en tantos sectores, pues sus procesos se volvieron mucho más lentos y eso fue el resultado, pues, a tener respuesta tardía a cambios que empezaron a generar eje declive y no se adaptó pues con suficiente rapidez. Falta de direccionamiento estratégico, sí, porque como mencioné anteriormente, se diversificaron en muchos sectores, pero no lograron como crear un entorno colectivo ni visionario que los llegaran al mismo punto, como crear un tipo de simbiosis. Entonces fueron como transformaciones incompletas o mal ejecutadas, la diversificación excesiva y también fue muy poco coherente, perdiendo el foco del negocio. Entonces, al no definirse con claridad como una empresa industrial, tecnológico, financiera, pues no logró destacarse ningún. Factores que frenaron las decisiones, pues fue una estructura organizacional compleja basada en la diversidad, hacia los lentos procesos internos y lentos, también la burocracia y la cultura corporativa, en donde pensaban múltiples cabezas. Y temas de enfoque en métricas financieras, en las decisiones efectuadas como por impacto inmediato y resultados instantáneos. Muchas gracias. Esa fue parte de la presentación. Sígueme otra compañera. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con los casos y con mi equipo, continuamos con el caso, con el tercer caso, que es el caso de Blockbuster, de líder a la quiebra. Hoy quiero hablarles de esta empresa que pasó de ser el líder mundial a declararse en quiebra. Esta empresa fue fundada en 1985, llegó a tener más de 9.000 tiendas en todo el mundo y en 1998 controlaba el 25% del mercado global en alquiler de películas. Su modelo de negocio solo se basaba en el alquiler físico de VHS y luego DVD. Sin embargo, cuando la industria del entretenimiento comenzó a transformarse digitalmente, pues esta empresa no logró adaptarse y en 2010 se declaró en quiebra. Este es el claro ejemplo de resistencia al cambio organizacional. Continuamos con errores en visión transformacional y adaptación competitiva. Blockbuster evidenció una visión muy limitada. Primero, ellos no se anticiparon a la migración pues, hacia el consumo digital. Segundo, ellos rechazaron la compra de Netflix en el año 2000. Y por último, protegió demasiado su modelo de tiendas físicas. Además, subestimó el cambio pues, en los hábitos de su consumidor. El problema es que su liderazgo del 25% del mercado generó una falsa sensación de estabilidad. Ellos pensaron que su posicionamiento dominante los protegería, pero el entorno se estaba cambiando más rápido que ellos. Continuamos con la estrategia de gestión del cambio que no implementaron. Ellos, desde la perspectiva organizacional, la empresa omitió acciones claves. Ellos no, primero no lideraron una verdadera transformación digital interna, perdón, no rediseñaron su propuesta de valor hacia servicios en línea, y no promovieron una cultura orientada a la innovación y cuando lanzaron Blockbuster Online en 2004, pues ya era demasiado tarde. La razón principal fue que fue el miedo a afectar ya los ingresos tradicionales. Ellos temían que el negocio digital canibalizara sus propias tiendas físicas.
continuamos con qué fue determinante la falta de direccionamiento estratégico. Nosotros pensamos que definitivamente sí. El direccionamiento estratégico implica anticipar tendencias, análisis de entorno y generar ventajas competitivas sostenibles. Blockbuster siguió viéndose como una empresa de alquiler físico cuando pues debió de redefinirse como una empresa de entretenimiento digital. La falta de alineación entre el entorno, la estrategia y la cultura organizacional fue una decisión en su quiebra, definitivamente. No fue solo un problema tecnológico, fue un problema de visión y de liderazgo. Y finalizamos con los factores que frenaron la toma de decisiones. Podemos identificar como clave cinco factores. Uno de ellos fue el temor a perder ingresos ya tradicionales. La segunda fue la cultura organizacional rígida. La tercera fue el exceso de confianza por su liderazgo previo. La cuarta fue el enfoque en beneficios de corto plazo. Y por último, su estimación del impacto tecnológico. Todos estos elementos hicieron que la empresa reaccionara tarde frente a un cambio inevitable. Y para cerrar, pues este caso nos deja una lección clara. No basta con ser líder en el presente, las organizaciones deben anticiparse a los cambios, reinventarse constantemente y formar una cultura innovadora, porque en entornos dinámicos no sobreviven más grandes, sino el que mejor se adapta. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Johnny Suárez. Como pueden ver en el apartado de la imagen, hoy les voy a hablar un poco sobre la introducción de lo que se trata esta actividad. Bueno, básicamente en un mundo marcado, digamos, por la evolución tecnológica, por la amplia visión que se debe tener a futuro, tendremos a ver muchas empresas que a veces se abstienen, ¿sí? Se abstienen de integrarse o proyectarse en ese sistema. Y pues de eso trata el trabajo que estamos planteando hoy. En nuestro caso, las empresas Blockbuster, Kodak y General Electric son, digamos, el ejemplo de lo que venimos a explicarle. Son empresas que en su tiempo fueron grandes, dominaron, digamos, la tendencia o el mercado en su posicionamiento en el que estaban, pero debido a estas restricciones o a esta forma de ver las cosas, de no querer avanzar en cierta forma, terminaron, por supuesto, viniendo a pica ahí, dejando todo lo que habían construido por simplemente no saber adaptarse o no querer adaptarse a los nuevos entornos. Bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre las conclusiones de nuestro trabajo. Eh, bueno, continuando, voy a hablarles un poco sobre las conclusiones de nuestro trabajo. Eh, Primera conclusión de la empresa Coda. Bueno, pues de la empresa nos damos cuenta que esta fue, pues, digamos, el más vivo ejemplo de resistencia al cambio. Eso prácticamente lo llevó a la ruina empresarial. Digamos que a pesar de haber desarrollado la primera cámara digital y todo eso, ellos priorizaron, digamos, los números actuales, priorizaron la economía actual en el estado en el que estaban, pero no vieron más allá, no vieron a futuro, y justamente por eso fueron una de las razones por las que terminaron yéndose a la quiebra. Digamos que el temor a perder esos ingresos inmediatos que tenían justo en el presente, evitaron que se transformaran o tomaran el camino de la transformación, viéndolo desde la perspectiva del cambio de las nuevas tendencias y toda la situación. Y digamos que eso fue mayormente, además de que no se supieron adaptar a la transformación digital, que también es una de las cosas que más puntual es en ese sentido. Ya en 2012 terminaron yendo a la bancarrota. Conclusión de General Electric.
pues digamos que tenían, digamos, crecimiento desmedido. Las decisiones financieras y todo a corto plazo pueden facilitar, digamos, el curso de los conglomerados más sólidos, como era General Electric. Es decir, que la forma en la que terminaron tomando decisiones, empresa a corto plazo no fueron las más rentables, no fueron las más las más óptimas. Digamos, y además del alto endeudamiento, la mala gestión estratégica y pues eh, la parte en la que fragmentaron la compañía debido a un enfoque que, digamos, no fue de utilidad para ellos. Su caso pues demuestra la importancia, lo que es importante de un direccionamiento estratégico, ¿no? Que la persona o las personas que estén a cargo vayan por el camino correcto y asimismo guiar a la empresa. Eh, sí, aparte de que la administración financiera pues siempre debe ser responsable, lo cual no fue así. Y debido a eso, también terminaron en momentos difíciles en los que ya no son la empresa que solían ser. Conclusión sobre Ghostbusters. Pues estas simplemente es que no se supieron adaptar a la transformación digital. Ese fue su mayor error. Como bien sabemos, el entretenimiento siempre ha ido evolucionando. Lo digital siempre está como enfoque en primer lugar. Y ellos, digamos que al rechazar la oportunidad de adquirir, digamos, una empresa como Nefi en ese momento, y que obviamente trataron de implementar un modelo de negocios más competitivos, lo terminaron llevando, digamos, a tomar esas malas decisiones y además de que la falta de visión estratégica y la resistencia al cambio tecnológico, pues concluyeron su quiebra en 2010. Ahora vamos con la conclusión general del trabajo. Los casos de General Electric y Blockbuster muestran, digamos, que el éxito pasado no garantiza la longevidad en el mercado, por supuesto. Ellos en su momento fueron grandes aglomerados que globalizaron, digamos, en su mercado, globalizaron sus empresas y tenían un estrato muy alto, pero por supuesto que eso no garantiza que a futuro vaya a seguir siendo así. Por eso, pues siempre es necesario estar atento a las nuevas tendencias y a no dejarse coger el paso del tiempo. Eh, eh, digamos que Coda y Blockbuster pues no lograron adaptarse a la tecnología o a la transformación tecnológica que en su momento se pedía para poder seguir avanzando en el mercado. No innovaron, siguieron con los modelos tradicionales de su enfoque y por esa razón terminaron de esa forma. Y por parte de General Electric, pues enfrentó crisis causadas por decisiones estratégicas y financieras que pensaron a corto plazo, ¿sí? No fueron decisiones tomadas de acuerdo a lo que preveían o pretendían hacer, sino en el corto plazo y por eso no les funcionó. Digamos que en conjunto, pues estos casos muestran que la resistencia al cambio y la falta de visión estratégica, pues incapacita o es, digamos, el punto de inflexión en el cual ellos deberían de detenerse y pensar, por ejemplo, qué tenemos que hacer a futuro para poder seguir con esta sostenibilidad. Pero al resistirse a ese aspecto, por supuesto que terminan en una mala racha y, como les pasó a estas empresas, yéndose a la quiebra. Y así es como, digamos que las empresas líderes mundiales y empresariales de su entorno terminan quebrando por decisiones malas o por simplemente no adaptarse al cambio.